Bien, vamos a hablar básicamente de temas precisamente como lo he mencionado en la oración, de temas para padres, de temas para hijos, ¿verdad? De temas para matrimonios y aún los que son solteros van a poder ser bendecidos aún con los temas para matrimonios. Me decían, puede entrar el soltero, pero van a hablar cosas íntimas, personales de los matrimonios, ¿no? Como que tenemos un mundo tan así cerrado que, el joven, ¿qué va a escuchar? Sí, hay unas cosas que el soltero no debería escuchar, pero justamente el día de hoy vamos a tratar el tema de santidad, en el matrimonio, o sea, ¿y por qué padres y por qué solteros? Porque es bueno que cada uno de nosotros estemos sabiendo que va a llegar un futuro por ejemplo, si me caso, un futuro para mi hijo, mi hija, cuando crezca, va a llegar un futuro, y a veces solo cuando llegamos a ese futuro y los resultados no nos agradan, decimos, ay, ¿ahora qué voy a hacer, pastor? Haga algo, ayúdeme. Pero el Señor siempre nos habla de poder nosotros, en su poder, en su gracia y en su conocimiento, poder desde antes hacer las cosas como a Él le agradan para que en el futuro las consecuencias sean agradables, sean buenas, ¿no? Y a veces, y pasa mucho, ¿no? Pasa mucho que como papás llega el momento del hijo o de la hija y no sabe qué hacer. O los jóvenes piensan, ay, hasta cuando me case, y recién cuando estén vislumbrando un noviazgo, están no sabiendo qué hacer, ¿no? Entonces siempre es bueno, como dijo el pastor el día de domingo, que me encantó, ¿no? Nosotros podemos tener conocimiento de las cosas, pero tenemos que tener revelación. El conocimiento llega solo aquí. La revelación tiene que bajar aquí. Como cuando tú martillas un clavo, el clavo le da, le da, le da hasta que baje. Ese conocimiento de la palabra que está aquí, darle con la palabra constantemente para que esta baje el corazón. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios lo hagas porque hay una revelación, un deseo de agradar a Dios y entender que es lo mejor para nosotros. No es una regla religiosa, es porque Dios, que lo sabe todo, sabe el mañana, nos guía para cuidarnos, porque ese es su amor de padre. Entonces, cuando pasa eso, ello nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, a poder caminar mejor, y no todo a última hora. Exacto, y vamos a tocar entonces el tema de como padres de Ofnis y Fines, perdón, de Eli como papá de Ofnis y Fines, ¿verdad? ¿Y quién fue Eli? Porque también sabemos que gracias a Dios está añadiendo gente a la iglesia que está aprendiendo, ¿no? Está aprendiendo las escrituras. Y bien es cierto, a veces decimos, sí, Eli, OVNI, y obviamente decimos, todos lo entienden o todos lo saben, pero quizás algunos todavía no. Sí, Elí fue el último de los jueces de Israel. Justamente estoy estudiando el Antiguo Testamento en el seminario y estoy viendo cómo es que fueron los jueces, ¿verdad? Después de Josué se levantaron para poder regir al pueblo jueces, luego profetas, luego reyes, y entonces estuvieron ellos tratando de ayudar dentro de sus propias fuerzas muchas veces, y también con la ayuda de Dios. La mayoría de jueces no fueron buenos, lamentablemente, pero el último de ellos fue Elí. Entonces, el libro de Jueces presenta precisamente un tiempo en el que el Jueces 17, versículo 6, dice, y van a recordar esta frase constantemente en la Biblia, que era un tiempo en el cual cada uno hacía el bien que le parecía. Entonces, hacían lo que bien querían, Exacto. en pocas palabras. Qué bonito lo Les, dices. Yo hubiese dicho otra frase. pero nos suena conocido, ¿no? En nuestra actualidad. Sí, sí, y en realidad ellos no tenían, digamos, rey, no tenían normas de vida, se habían perdido muchas veces el Antiguo Testamento, la ley de Dios, ¿no? También describe la Biblia que hubo un momento en que lo encontraron, ¿no? Fue tremendo ese momento que encontraron la ley de Dios.
Entonces hubo un tiempo así que la gente hacía lo que se les daba la gana, ¿verdad? Y en ese tiempo precisamente aparecieron estos jueces y el último entonces de ellos fue Elí. Él era un juez y un sacerdote. Exacto. El sacerdote principal, ¿no? El que presentaba las ofrendas e intercedía, ¿no? Por el pueblo ante Dios. Ahora, la particularidad de Elí era que lideraba al pueblo de Israel bien, pero no lideraba su propia casa bien. Entonces, ahí es donde nosotros queremos entrar en esta responsabilidad, en esta parte de la palabra de Dios, que creo que nos va a hablar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque él no necesariamente corrigió a sus hijos, él no necesariamente les instruyó en los caminos del Señor. Sobre todo, lo curioso era de que era un sacerdote, el sacerdote principal, entonces no era que no sabía la palabra de Dios, no es que la ignoraba, no es que, no tenía conocimiento, él había sido instruido y muy bien instruido en la palabra. Y aparte era juez, en ese tiempo no había un rey, no había un presidente, sino que estaban guiados, entre comillas, por un juez. Y en este caso el último fue Elí. Pero él tenía estos dos hijos, Ofni y Fines, ¿no? Tenía dos hijos y el problema aquí, y nos decidimos ingresar a esta enseñanza con este versículo, era de que si comparamos con este tiempo, y quizá con todos los tiempos, ¿no? Lamentablemente a veces, como padres, y lo he visto también en padres cristianos, de que consideran que porque llevan a los hijos a la escuela dominical, en nuestro caso se llama Vida Kid, ya están siendo instruidos, o porque tienen un discipulador, tiene la responsabilidad de instruirlos en los caminos de Dios, ¿no? O simplemente manejan temas cotidianos, pero no se pone a pensar todo lo que los hijos necesitan. Y lamentablemente, Elí no instruyó, no educó, no disciplinó, no a sus hijos en la palabra de Dios. Y leo en primera de Samuel 2:17, vayan apuntándolo ahí. Dice, él hizo a sus dos hijos, Ofnis y Fines, sacerdotes. Mira, él decidió como sacerdote ponerle esa investidura a sus dos hijos. Pero mira qué interesante lo que dice aquí. No puedo leer. ¿Es aquí? No, ese no es el A ver. texto. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Ok, ahí era la explicación. Dice que ellos trataban con desprecio. Si tú lees el capítulo, todo ese capítulo de Samuel, veías que ellos, ¿qué hacían? Le traían las ofrendas, ¿no? Los animales para ser sacrificados a Dios, y había, la ley decía cómo tenían que distribuir ese animal, ¿no? Para el holocausto, una parte para el alimento en casa de los sacerdotes, ¿no? Pero, ¿qué hacían ellos, no? Ellos agarraban la parte que no le correspondía, ¿no? Imagínate que el muslo era para el sacrificio, pero no, ellos agarraban el muslo y ellos lo comían y lo compartían con sus amigos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Elí? Sabiendo cómo eran sus hijos, les puso a cargo, ¿no? Le dio ese cargo de sacerdote. Y a veces pensamos eso, ¿no? Mi hijo tiene que asumir esto, mi hijo tiene que tomar esto, y estamos viendo más con nuestros ojos emocionales o paternales que realmente la verdad, a la luz de la palabra de Dios. Y ellos, ¿qué hacían? Menospreciaban, ¿no? Esas ofrendas entonces al pueblo, y obviamente también no temían a Dios, porque ofendían a Dios. La Biblia aún habla, ¿no? Amor habla de que la ofrenda no debe ser con moneda devaluada. Mira, ¿no? Entonces, porque entonces cuando nosotros nos acercamos a darle una ofrenda a Dios, tiene que ser con el corazón, y tú no le vas a dar a Dios ni a nadie que amas algo que sea feo. Siempre vas a buscar lo bonito porque estás amando. Y ellos se burlaban de ello, ¿no? Entonces su conducta cayó en desgracia y conmocionó tanto a la gente, el menosprecio que daban a Dios. Ahora, voy a leer esta sección de 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 al 17, ¿ok? Ella está escribiendo esta parte, ahora vamos a leer esto, que dice, los hijos de Elí eran unos perversos
que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban al Silo. Dice, además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio, dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba, espera a que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba, no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Primera de Samuel dice, entonces Elí era muy anciano, el versículo 22 del mismo capítulo 2, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Miren, aquí hay algo, estamos hablando de hombres, ya no estamos hablando de niños, ¿correcto? Y nosotros nos damos cuenta por el texto de la palabra de Dios que Elí no hizo un trabajo desde pequeño en ellos. Y como no hizo ese trabajo de enseñarles, de corregirlos, como dijo mi esposa, cuando son grandes, en realidad es muy difícil. Es como cuando a veces vienen y me dicen, pastor, mi hijo, adolescente, mi hijo joven está haciendo esto, ahora, ¿qué puedo hacer? Y yo quisiera retrocederlos en el tiempo, ¿no? Y decirle, ¿qué te parece si retrocedemos unos 15 años y te digo lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, no, porque ahora, ¿qué te voy a decir? Ahora ya es como, a veces sucede eso, ¿no? Vienen los matrimonios con grandes problemas y te dicen, ya quiero divorciarme, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? O sea, no sé, ya me gustaría contratar a un abogado para que lo divorcie ya de una vez, ¿no? Sería rápido la solución. Pero es que vienen con el problemota de ver qué cosa se hace y ya no se puede hacer mucho en realidad. Y estamos Porque creyendo por un milagro ahora, ¿no? Porque lo que pasa es que cuando nuestros hijos son muy pequeños, como que somos muy indulgentes. Y ya de grande, por cosas que sabemos o vemos que no está bien, queremos poner la mano dura. Entonces, algo que no sea una dinámica saludable de pequeño, ya de grande va a ser más difícil, ¿no? Exacto. ¿Y quién sufre? Al final de cuentas sufren los hijos, porque los padres están molestos, están echándole llave y muchas veces hasta ya sacan la chancleta, ¿no? Ahora, no eso, dice la Biblia, que agarres a los niños mientras que son pequeños y los estrelles contra la piedra, que cuando sean grandes. Eso es lo que quiero hacer. No, pero no dice que agarres a los bebés, obviamente. Está enseñando que los problemas cuando son Solucionamos el pequeños, mejor solucionarlos en el momento, ¿no? Entonces, mejor. A veces, por ejemplo, Julio me dice, y mamá, yo también me voy a casar, y mamá, yo también voy a tener mi esposa, ¿no? Y ya me enteré, el día de la clausura, ay, la profesora, todos los niños hablaban, los papás decían que todos los niños hablaban de lo mismo, así que en el colegio, ¿no? Y él ya venía con eso. Y nosotros siempre diciéndole, hijito, cuando seas grande, no es un tema que ahora te compete ahorita, bueno, no digo compete porque él no entiende, pero no es un tema que ahorita, hijito, tú estás pequeño, cuando tú seas grande, vamos a orar por tu esposa, vamos a orar para que Dios la traiga a tu vida, ¿no? Pero que muchas veces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los mismos padres? O permiten los padres a los demás. Ah, es un galán, ay, mira, ya tienes novia, ya tienes chica, y son pequeños. Ah, ya tienes chico, ¿no? O sexualizamos a nuestros hijos, ¿no? A nuestras hijas, le ponemos pues unas faldas que ya no parecen faldas, no parecen polo. Y son pequeños, ¿no? Son pequeños. Y aún, ¿no? Y a veces hasta aún con los adolescentes. Perdón los adolescentes que están aquí ya.
Pero la moda es No te bonita. preocupes, te perdono. Ya, mi amor, gracias. Tú eres siempre más generoso. La moda es bonita, obviamente, ¿no? Yo recuerdo haber un programa hace muchos años que se llamaba No te lo pongas, un programa totalmente secular, pero ellos eran bien sarcásticos y bien duros para describir cómo la gente, las mujeres se vestían, ¿no? Porque ayudaban, dice, a vestirse adecuadamente, ¿no? Y ellos así, siendo seculares del mundo, decían, qué ridícula se viste. Más bien eso parece prostituta en vez de ser una muchacha, ¿no? Sexy, decía, tú deberías ser hermosamente sexy, no terriblemente prostituta. Y eso me llamó mucho la atención, te estoy hablando de hace muchos años atrás, pero aún siendo no cristianos, entonces todo el mundo no está regido a la moda, sino a lo que nos cae bien. Entonces, el vestir puede estar a la moda, sobre todo si eres jovencita, pero ve, ¿no? ¿Qué cosas realmente te puede convenir que realce tu belleza, ¿no? Que no. Por ejemplo, conozco, ¿no? Mi hermana está lidiando con su hijo porque quiere a la moda bajarse y que se le vea La truza. la truza, ¿no? Y él le dice, no, y yo también he hablado con él, es la moda y es bonito y quizás, ¿no? Ligeramente el borde de la truza, porque lo diseñan específicamente, ¿no? Pero si ya tú te bajas hasta que te vea tu truza, tú te expones a encontrarte. La vez pasada yo le estaba explicando, te expones a encontrarte a un enfermo o a una enferma. Tú no sabes quién puede ser en la calle, que entienda que tú lo estás provocando y vaya a hacerte daño. Los parámetros o los consejos no están para imponer, vienen con un sentido de seguridad y tienen que tener un sentido de seguridad. Y eso también va para los padres. Cuando quieren poner límites a sus hijos, muchas veces son muy, muy legalistas, no por un sentido de cuidado saludable, sino por muchos temores por no tener confianza en Dios. Entonces hay que tener un equilibrio adecuado, Así ¿verdad? es, así es. Entonces, bueno, de Y repente hablamos quiere de la ser como inocencia Isaías, de ¿no? Eli, Que el ¿no? Señor le mandó que se descubriera las nalgas. De repente quiere ser como Isaías, porque así fue, ¿no? La Biblia dice que Pero había un tuvo tres motivo, años pues, así con un las... motivo, Qué ¿no? horrible, como que el Señor te mande a hacer eso descubierto. Qué Sí, horrible. y hablando Bueno, de él era muy indulgente con sus exacto. hijos y no era que, wow, se enteró, ¿no? Que sus hijos hacían mal. A la verdad, ¿tú crees que tantos años de pequeñito hasta grande no te vas a dar cuenta cómo son tus hijos? De tan ciego puedes estar y lamentablemente eso le pasó a Eli, Y a ¿no? veces, precisamente en ese momento, descuidamos cosas que parecen simples. O sea, como son pequeños, ¿verdad? Ay, no tiene mucha importancia que haga esto. Así que ya lo dejo pasar, pues lo hago otra cosa, lo distraigo, no sé. Pero en realidad es necesario hacerle entender, conversar. Por ejemplo, lo que acaba de decir mi esposa, se ha sentado con su sobrino para conversar porque es necesario que puedan entender. Y a pesar que sean pequeñitos, ellos entienden. Solamente que hay que tener más paciencia nosotros. A mí, por ejemplo, yo necesito un don de parte de Dios para eso, porque yo quiero que me obedezcan rápido al toque, pero me doy cuenta que me puede obedecer rápidamente, pero no entender. Entonces ya me he dado cuenta que yo necesito tomarme el tiempo para que él no solo me obedezca, sino que entienda por qué. Y aun cuando En su era... lenguaje, el Exacto. lenguaje de la edad de los hijos, si es niño, si es adolescente, si ya es un joven, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros pedir, ay, pero no sé cómo hacerlo, pide sabiduría de Dios. Y Dios también ha dado sabiduría a varios hombres y mujeres que lo han expresado a través de un libro, no los tiene cerca, pero tienen libros que te pueden ayudar, ¿no? A poder llegar al corazón de los jóvenes, porque a pesar que nosotros fuimos adolescentes ayer nomás, hay cosas que ya no nos acordamos, cómo nos sentíamos, por qué reaccionábamos así, por qué actuábamos así. Entonces tienes que voltear no creas que a tus hijos le falta mucho por seguir creciendo, porque crecer es aquí nomás a la vuelta de la esquina. Así es. Entonces, el principio bíblico que se le pasó a Elí, porque estaba en la Biblia, en el Antiguo Testamento de Deuteronomio, era que conozcan a Dios y que amen a Dios por encima de todas las cosas,
¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr eso en mi hijo pequeño, en mi hijo adolescente, Adolescente. aún en mi hijo joven que vive en mi casa? ¿Cómo puedo lograr que esta persona, que este hijo se inspire en amar al Señor? O sea, mi hijo siempre que se levanta me ve afuera en la sala orando, porque él se levanta muy temprano y yo me levanto más temprano que él para poder estudiar la palabra y todo. Y él siempre dice, yo siempre que me levanto estás ahí, en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el Sentado, mismo lugar, sentado, sentado con sentado. tu cuaderno. Sí, sí. Y siempre dice él eso, ¿no? Entonces, y mira, yo creo que esto es como una gotita, ¿no? Que va y en su corazón, vez tras vez, tras vez, tras vez. Un día, cuando sea grande, va a decir, sí, pues mi papá todos los días en la mañana se levantaba y hacía esto, ¿no? Entonces, y eso es, muchas veces es mucho más que una enseñanza de un libro, de una clase, ¿no? Entonces, recuerda, si tu hijo es pequeño o si tu hijo es joven, adolescente, el ejemplo jamás, jamás va a pasar de moda. Si tú quieres que ellos hagan algo, para honrar al Señor, hazlo tú primero. Es muy importante. Desde ahora, tienes sobrinos pequeños, hijos pequeños. O sea, si tú les das el ejemplo, ellos van a aprender. Ellos, cuando yo me lavo los dientes, mi hijo viene y como es más pequeño que yo, él levanta la cabeza hacia arriba y está mirando pero todo el tiempo, ya hasta me da roche, ¿no? Entonces, tengo que hacerlo como a mí me enseñaron en la primaria, de sacar hacia afuera, ¿no? Y por adentro sacarlo, o sea, tengo que hacerlo exactamente como me enseñaron los médicos que me visitaron en primaria. ¿Para qué? Para que él entienda que así se hace, ¿no? Porque a veces uno, cuando va a salir a la calle, está y sale rápido, ¿no? Entonces, pero no, cuando él viene y me mira, no, yo lo tengo que hacer como los médicos me enseñaron en la primaria, ¿no? Porque sé que él va a ser para toda la vida, ¿no? Entonces, importante el ejemplo, el ejemplo. Otra de las cosas aquí es la corrección. Eh, no sé si quieres algo decir. No, sí, sí, Ok, sí. el tema de la corrección se va a dar en todo tiempo. Con los niños he aprendido que no se negocia. Los niños tienen que obedecer porque tú eres su papá y tú eres su mamá. ¿Ok? Con los adolescentes sí se negocia, pero no es que se negocie de, te doy 20 soles y me No. obedeces. O sea, Tú negocias, pero tú pones los límites. A veces decimos, no, pero son adolescentes, ¿no? Y no puedes decir, haz esto y punto, porque ya son adolescentes. Tú tienes que negociar, pero tú pones el límite de la negociación. Ese es el problema que caen muchos los padres, ¿no? Cuando no saben eso y pierden, ¿no? La obediencia del hijo. ¿Por qué? Porque no son los que ponen el límite, ¿no? Entonces ya, este, no sé qué ejemplo. Yo te digo esto, no mamá, ya bueno, tienes esto o esto. Tú elige, pero tú pones el límite, tú pones el marco. Muchas veces dicen, no, es que cómo le voy a decir, no, se va a encaprichar peor, peor, entonces te da miedo el peor y no te da miedo que ya está encaprichado. Entonces, a veces nosotros mismos nos boicoteamos, ¿no? En ello. Nosotros, recuerden algo, la maldad existe y el deseo de pecar cuando no estás alineado de Dios está ahí y lo vas a hacer tú estando o no estando. Entonces, y eso a veces somos un poco, lo que pasó a Eli quizás, no quiero ver la realidad, el mecanismo de negación. Me niego, no, mis hijos son lo máximo. Y nos negamos a ver una realidad que no nos, al negarnos de verla, no nos permite poder actuar como necesitamos actuar con ellos. Si bien es cierto, a partir de los 18 años, ya no es tu carga de responsabilidad la decisión de su propio destino. Está en ellos. Muchos padres que han pasado los hijos de 18 años les duele y se sienten condenados porque después de haberlos llevado todo el tiempo a los caminos de Dios ya no quieren seguir. Y obviamente hay un sentir como padres, un dolor, pero algo que tienen que aprender acá todos los papás, de que ya no va a ser tu responsabilidad, tu responsabilidad. Dios te va a demandar cómo has instruido a tus hijos en sus caminos desde que lo tuviste en tus manos hasta su mayoría de edad.
porque no va a ser, puede ser 18, 20, 25, 30, y tú no vas a estar cargando como la mamá del bebito de 40 años, no. Ellos tienen que aprender a tomar su decisión y aún por Cristo tienen que tener su encuentro personal y decidir seguir a Cristo, ya no mi mamá o mi papá me llevaron. Entonces, es ahora, si tienes un adolescente o tienes un pequeño, es ahora todo lo que tú tienes que prepararte, entrenarte, orar y pedirle sabiduría a Dios, porque también en eso estamos nosotros aprendiendo, para poder guiar en los caminos de Dios y tener la fe de que ellos no se van a apartar, ¿no? En la adolescente, si tienes un adolescente de 14, 15 años, te faltan 3 años, porque a los 18 ya ellos tienen 100% que asumir la responsabilidad, ¿no? Obviamente siempre va a estar un padre para darles consejos, siempre va a estar para instruirlos, ¿no? Pero no puedes cargar ya con la carga de su decisión, ¿no? Ahora, la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, y ahí es donde voy a entrar un poquito a lo... Perdón, esto me gustaría, esto. Ok, dale. ¿No? Ok, entonces, algo que lo que no hizo el líder de pequeño, el limitarse de poder quizás llamar la atención, no sé, quizás en algún momento nos da temor decir castigo, ¿no? Castigar, sí, hay que castigar, pero castigar no es sinónimo de golpear, ¿no? Sino es que disciplinar, tú tienes que encontrar la disciplina, sino todo lo que una persona que no tiene, es como el agua, el río, ¿no? El río es bueno, porque proporciona, ¿no? El agua que tenemos, lo que riega los jardines, los parques, qué sé yo, los montes, todo lindo, pero un río que no tiene cauce puede ser una destrucción total. Igual, nuestros hijos, cada niño, cada persona va a ser una bendición, no importando cómo llegó a esta tierra, el niño, el bebé siempre va a ser una bendición, pero si no le ponemos cauce, se va a desbordar y va a hacer daño. Y esto es lo que cayó, ¿cómo se llama? No, sus hijos, Ofni y Fines, ¿no? Ellos fornicaron porque dice que estaban con las mujeres en el templo, ¿no? Estaban en fornicación aún, ¿no? Y un fornicario puede convertirse en un acosador sexual, vulnerando, ¿no? A las personas, irrespetuosos con el pueblo, irrespetuosos con Dios, irrespetuosos con su padre. ¿No? No tuvieron respeto a su padre, miren todo lo que ellos cayeron. Pero la amonestación llegó muy tarde. Dice que cuando el pueblo vio que dijo a él, fue y le habló recién a los hijos. Pero miren, tú particularmente, si es que imaginemos que yo no me había dado cuenta, no sé, 20, 30 años, 25 años, ¿cuántos años tuvieron los hijos? ¿Cómo era? Y me entero tremendas cosas que estuvieron haciendo. Mira, sabes que yo los amo, pero ustedes van a dejar de ser sacerdotes. Voy a restaurar su vida, los voy a ayudar a caminar, pero no pueden seguir ofendiendo a Dios. Pero eso no dice la Biblia que hizo Elí. Solo les llamó la atención y les dijo, no hagan eso, no hagan eso. A veces creemos, ¿no? O queremos tener la imagen de los buenos papás, de las buenas mamás, por muchos conceptos que podemos haber pasado en nuestras vidas. Pero nosotros, el corregir es amar. Dice Dios, la palabra de Dios dice que al que corrige, él lo toma como hijo. La corrección que quizás hemos tenido en nuestros padres no exactamente habrá sido la más saludable y no queremos repetirla con nuestros hijos, pero eso no significa que la palabra disciplina se saque de nuestras vidas, ¿no? De corregir no significa que se quita la distorsión y ponlo conforme a la palabra de Dios, explica cómo es la disciplina, el de corregir, y apliquémoslo porque tenemos la fe en Dios desde pequeño. Cuida lo que miran, cuida lo que escuchan. A mí me encanta cuando escucho a mi hermana siempre decirle a su hijo, le dice, mamá, pero ¿por qué no puedo escuchar este? Dice, hijo, yo no te voy a prohibir escuchar porque tú vas en el carro, vas aquí, vas a estar escuchando cosas, pero escucha la letra. ¿Qué dice la letra? ¿No? Ama a Dios, te edifica, te hace sentirte bien lo que escuchas. Y él dice, no, mamá, este es horrible. No, mamá. Y entonces
está enseñando, ¿no? Desde antes a poder él mismo saber seleccionar. Ya no es, mi mamá me prohíbe escuchar esto, sino que él está aprendiendo, no, esto no voy a escuchar. No, esto yo no voy a bailar. Esto no me edifica. Esto no le agrada a Dios. Y eso es lo que tenemos que ir enseñando a nuestros hijos. Bien, ahora, quiero entrar en esta segunda parte, porque la primera básicamente ha sido enfocarnos un poquito en el matrimonio, pero en el tema de ser padres, ¿no? Porque nuestros hijos un día se casarán. Exacto. ¿No? No conoces a tu nuera o a tu, ¿cómo se dice? Yerno, ¿no? Yerno. Pero también la Nuera palabra, es de no era. pero pero si Dios nos manda a amar a todos desde allá, aunque no los conozcas, deberías amarlo. Entonces, ¿qué hijos, qué hijas vamos a presentarles? Y esperemos también que sus padres presenten a un buen hijo, una buena hija para los Exacto. Ahora, en el punto del matrimonio en sí, yo creo que vamos a ayudarles en este punto, en este texto, a los matrimonios, pero también a los solteros. El texto de Hebreos capítulo 13, el versículo 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, dice, ¿no? Entonces, hemos visto este texto y lo hemos tomado muchas veces para enseñar, ¿verdad?, a los matrimonios. Pero vayamos un poquito profundamente en lo que es sin mancilla, ¿no? Lo que la Biblia habla de lo que es sin mancilla. Es una palabra griega que se traduce para nuestro idioma como sin mancilla. Y se usa esta palabra 4 veces en el Nuevo Testamento. Básicamente significa incontaminado, apartado, puro, ¿verdad? Inclusive Hebreos menciona la palabra, esta misma palabra en el griego, Hebreos capítulo 7, y lo usa para describir a Jesucristo, ¿no? Como un sumo sacerdote, sin pecado, totalmente puro, ¿verdad? Santiago también habla de la religión sin mácula, inclusive dice en la Reina Valera, ¿verdad? Sin mancha, ¿no? Sin pecado, sin o sea, sin contaminación, ¿verdad? Ahora, el lecho matrimonial dice la Biblia que debe permanecer puro, debe permanecer inmaculado, por así decirlo, ¿no? Ahora, y esto precisamente habla de las relaciones sexuales. Sé que los solteros han visto el tema también en la mañana, también, Estuvo ¿no? muy De la bueno. pureza. Estuve infiltrada, aunque no me hayan visto. Sí, y yo también escuché, le puse en aprietos a Elizabeth y lo solucionaron rápidamente. Y pudimos escuchar todas las enseñanzas. Entonces sé por eso que estuvieron hablando un poco sobre este tema también. Y aunque no lo creas, tiene que ver en el tema de sin mancilla, o sea, en pureza completamente. Exacto, porque algunos solteros dicen, bueno, yo no me he casado, no quiero casarme, y es válido, no quiero casarme, pero eso no significa que no vayas a pecar en el tema de la santidad. Eso no significa de que, que no llegues a separarte como Dios quiera, como Dios quiere en cuanto a ese tema. Entonces, a veces nos anteponemos, ¿no? Y dicen, no, pero yo no me quiero casar, ¿para qué voy a ir? O yo no estoy casada, ¿para qué voy a escuchar? Hay que ser siempre humildes, ¿no? Para escuchar. El Señor siempre hay algo que nos quiere dar, ¿no? Y hay que recibirlo, porque lo aprendemos para nosotros, pero tú no sabes en qué momento podría ser de bendición para otros. Exacto. Una de las formas como puedes mancillar tu lecho aún desde solteros es en el tema de la fornicación. O sea, la Biblia nos enseña, ¿no? Que todo lo que es sexo fuera del matrimonio es pecado, ¿correcto? Pero aquí estamos hablando de personas también aún solteras que llegan a tener relaciones sexuales. Entonces, la Biblia habla de que huyamos de la inmoralidad. Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 18 dice precisamente, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona dice cometa están fuera del cuerpo, pero el que fornica o el que comete inmoralidad sexual dice que peca contra su propio cuerpo. Y entonces,
cuando nosotros hablamos del matrimonio, aún con los solteros, y hablamos del futuro matrimonio, nosotros mancillamos nuestro matrimonio. Y es parecido a lo que hacía Omnis y Files, ¿no? Porque ellos, el templo en donde la presencia de Dios se manifestaba, ellos, ¿no? Hacían lo que querían, ¿no? Absurdamente, sus acciones sexuales insanas con las mujeres. Y también, entonces, cuando habla el Nuevo Testamento en 1 Corintios, está hablando de lo mismo, porque la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y significa que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y si yo voy a pecar, yo voy a fornicar, no hay una diferencia con lo que ellos hacían, ¿no? Aún la Biblia habla de que el pecado de fornicación es un pecado en contra de nosotros mismos. Así es, ¿no? Y con toda la presión que existe sobre los solteros con el tema sexual en música, en televisión, cine, radio, absolutamente todo, ya es el tema explícitamente. Total, Escuchas ya no música existe explícita ya con la subliminal que existían antes, ¿no? exacto, entonces tú te vas a dar cuenta que en este mundo, ¿alguien tiene preguntas? No, todavía, ¿no? Por si acaso. Entonces, lo que estamos haciendo es mancillar nuestro lecho futuro, ¿correcto? Y ahí es donde yo quiero hablar en el punto de la fornicación. ¿Por qué? Porque cuando se unen en una pareja en matrimonio, entonces, y van a tener relación sexual, o sea, tienes que pedir perdón a Dios por lo que hiciste, pero eso no quiere decir que no vas a luchar con los pensamientos del pasado. En otras palabras, entras. Caer en la tentación de la comparación. Exacto, entonces entra al matrimonio y entran en la relación sexual y comienzas a comparar a tu esposo o tu esposa que será para toda la vida con alguien que fue de una noche, ¿no? De O loca de y un lo que tiempo. sea, o de un tiempo. Entonces, el Señor nos habla de que el hecho debe ser sin mancilla. Dice, pero pastor, yo ya cometí el pecado de fornicación, ya pequé, etcétera, etcétera. Claro, lo que tú tienes que hacer es renovar, como dice la Biblia, tu mente. Entonces, ¿para qué? Para que esos recuerdos no vuelvan a venir. Y si vienen en algún momento, tienes que echarlos fuera en el nombre de Jesús, porque eso no era algo que Dios quiso desde el inicio. Entonces, si no, estarías mancillando tu lecho matrimonial, tu cama matrimonial. Eso es lo que dice la Biblia. Y tienes que ver que, y ahí es donde tienes que aprender la gracia y el amor de Dios. Tenemos que ser, por la gracia de Dios, nosotros somos dignos de recibir su perdón y misericordia. Lo que hicimos antes, fuera de los caminos del Señor, Dios, si te has arrepentido, Dios ya te perdonó, ya Dios lo olvidó, y lo que estás haciendo ahora, ¿no? Si estás viniendo acá, estás escuchando, estás dando un paso de renovar tu mente, Así ¿no? es. Si Dios te lleva a casarte, entonces tú aunque no te lleves a casar, también al renovarte te va a liberar de cosas de lascivia y puntitos que vamos a hablar más adelante. Entonces te va a ir renovando, te va a ir purificando, ¿no? Para que si te casas, tu lecho no sea con mancilla, ¿no? No estar comparando, como bien está diciendo el pastor. Así es. Lo siguiente entonces que mancilla el matrimonio y el lecho o la cama matrimonial es el adulterio, ¿no? La Biblia dice, Gálatas capítulo 5, versículo 19, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. O sea, cuando tú te vas a dar cuenta en la Biblia constantemente, Dios va contra la inmoralidad sexual, eso lo deshonra directamente, pero también nos destruye directamente a nosotros, ¿no? Entonces Dios quiere aclarar y constantemente lo aclara. Luego dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. En otras palabras, si hemos caído en el pecado, y hablo así a los matrimonios, si nosotros hemos entrado en una relación fuera del matrimonio, eso definitivamente rompe la confianza. Y siempre hemos enseñado que la confianza es la moneda de intercambio en el matrimonio, es decir, se rompe la confianza, es muy difícil volver a retomar la confianza. Entonces, el Señor lo dice con claridad, que la naturaleza, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, es la inmoralidad sexual, o sea, es de tu naturaleza. Entonces, conociendo nosotros nuestra propia naturaleza, tenemos que poner delante de Dios
esto, en arrepentimiento, sometiendo nuestra carne al Señor y creyendo a Dios que va a haber una restauración también, entrando en un tiempo de fe, un tiempo de humildad, un tiempo en el que van a creer a Dios en que puede restaurarse su relación. Y sí es posible. Y algunos solteros dicen, ¿no? Pero bueno, yo estoy soltera o soltero, entonces yo nunca voy a adulterar. Sí, puedes adulterar porque nuestra relación primordial es con Jesucristo. Dios describe muchas veces como adulterio cuando el pueblo de Israel le sacaba la vuelta con otros dioses, ¿no? De la misma manera, si yo no conozco el concepto adecuado de adulterio, podemos estar cayendo quizás no físicamente, pero podemos estar cayendo cuando anteponemos otras cosas que a Dios. Definitivamente es cierto lo que dice Rocío. Estoy leyendo el libro de Oseas. Puedes leer el libro de Oseas y darte cuenta cómo Dios lo menciona así con claridad. Ustedes, el pueblo es un adúltero, ¿no? Así de simple. O sea, ahí no decía que no es casado, no es adúltero, ¿no? O sea, sí lo dice con todas sus letras ahí el Si Señor. nosotros aprendemos a ser fieles a Dios, ¿no? Hombres o mujeres, entonces ten por seguridad que tú vas a ser fiel a tu esposo o a tu esposa. Así es. Otra de las cosas como mancillamos es en el tema de la homosexualidad. La Biblia lo dice con claridad, Levítico 20:13, si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Mira, o sea, es clarísimo, ¿no? O sea, incluso hasta en el Nuevo Testamento se habla y se incluye dentro de los pecados, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, primera de Timoteo capítulo 1, dice, tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes, rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, para los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Entonces, el Señor ha sido claro con este tema. ¿Ok? Eso mancilla la relación en el matrimonio. Exactamente. Nosotros no es que vemos homosexualismo, tremendo pecado, pero mi mentirita blanca es aquí. No, ustedes saben que todo lo que no le agrada a Dios está en el mismo nivel de pecado, ¿no? Entonces, no es que acá, ni también espero que ninguno de ustedes salgamos a señalar a los homosexuales o a las lesbianas, no. Saber que así como tú estuviste en pecado, alejado de Dios, y Dios con amor te trajo y te ha perdonado y te está mostrando sus caminos, también para con ellos, ¿no? Sabiendo que están cometiendo algo que no le agrada a Dios, pero también con los mismos lazos de amor lo puede traer y a través de su verdad hacerlos libres, ¿no? De ello, porque Dios, hombre y mujer, los hizo y eso está desde un principio, ¿no? Así es. La siguiente es la prostitución, ¿ok? La siguiente es la prostitución. Proverbio 7 da una mirada detallada a la destrucción que viene sobre un joven que se deja seducir por una ramera. El pecado de la prostitución a menudo se utiliza como metáfora del Israel infiel, ¿no? En el libro de Oseas. Pueden verlo, por ejemplo, en Oseas 4:15. Ahí un poco nos habla de cómo es infiel y cae en adulterio la esposa de Oseas y cómo le duele a él amándola y aceptándola varias veces su infidelidad, le quiere enseñar a él y a nosotros que Dios también muchas veces nos está constantemente perdonando de nuestra infidelidad. Así es, y lo último es la pornografía, el uso de la pornografía para la gratificación inmediata, ¿verdad? Eso finalmente termina mancillando el hecho matrimonial. Definitivamente hay ahora el sexting, ahora hay muchos, ¿no? Lo que es el cibersexo y un montón de cosas que hay, ¿no? Sí, los chicos dicen, no estoy, no sé, teniendo sexo explícito, no voy a salir embarazada, no voy a salir, qué sé yo, ¿no? Con enfermedades venéreas, ¿y qué es lo que hacen? Sí caen en este tipo
de pecado, ¿no? Porque en estos nombres que acaba de mencionar mi esposo, y seguramente ya también la han estado hablando, el sexo es virtual, ¿no? Comienzan a enseñarse partes íntimas, comienzan a tener acciones, ¿no? Que los estimula, ¿no? Es pornografía, ¿no? Ya no a través de un video, sino entre ellos mismos. Entonces, ¿cuánta depravación puede caer el hombre? El hombre es como el río, que no, si no tiene cauce, destruye. Igual, el ser humano que no tiene cauces, ¿no? Que no tiene valores, principios, en este caso la palabra de Dios, su perversión va a crecer aún más y llegar a esos límites. Ahora, la pornografía también, ¿no? Es adulterio. Si estás casado, ¿no? Entonces es también adulterio, porque y cuando estás soltero, ¿no? También no sabes el daño que hace, porque ¿qué es lo que hace la pornografía? Para hombres y mujeres, ¿ah? La pornografía te hace llevarte a una gran mentira que te cautiva de tal manera y te hace crecer que el éxtasis, ¿no? De placer está en todo lo que ves. Y lo que produce a nivel de tu corteza cerebral es que te lleva a querer más, más, más. No solamente ves, sino también lo aplicas contigo mismo en la masturbación. Y cuando ya comienzas a tener una pareja, estás queriendo, aplicarlo porque quieres tener las sensaciones que la pornografía te hace creer que se siente en lo que estás viendo. Pero todo lo que manifiesta la pornografía, sexualmente hablando, no es cierto. Los gemidos, todo lo que estás viendo es ficticio, porque eso es lo que quieren hacerte creer, que caigas en una adicción. La adicción te dice, necesito recompensa inmediata, yo necesito esto, si no, yo no voy a poder seguir, así como la droga. También en este caso la pornografía. ¿Y qué es lo que pasa cuando los solteros se casan? Entonces, lo que hacen es evocar todo lo que han visto y están queriendo buscar llegar a ese placer con la pareja. Y cuando se dan cuenta que no es nada de lo que en la fantasía crearon, no es que digan, oh, la pornografía fue mentira, sino comienzan no, mi pareja no es tan buena, no hace lo que esto, no hace el otro, y comienzan ya a crear rompimientos en la relación. Y a veces, muchas veces, la pareja, sea hombre o mujer, comienzan a aceptar cosas que según su conciencia no le es bueno, pero por satisfacer o por tratar de, ¿cómo es? Aceptar, ser indulgente, ¿está bien dicho la palabra? Con la pareja. Y eso lo único que está haciendo es socavar la relación. Entonces, ¿y qué es lo que hace el hombre o la mujer? Entonces, como no se siente satisfecho con lo que está pasando con la pareja, entonces se va a buscar más pornografía o se va a buscar propenso a qué cosa, a caer a estar adulterando con otras mujeres o con otros hombres afuera. Hombres también, no solamente es el hombre que busca a la mujer, sino también hay muchos casos en que es la mujer que buscan. Entonces, la pornografía mata totalmente, y si eres casado y continúas con eso, igual puedes decir, yo no estoy con otras mujeres. Si lo estás, si tú estás viendo pornografía y eres casado o eres casada, tú estás adulterando. Y es algo que a Dios no le está agradando. Y obviamente a ti, a tu pareja tampoco. Si le agradaría, no lo harías en oculto, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo maltrata psicológicamente, cognitivamente, esta práctica, ¿no? Y vamos a ver un videíto que nos va a ayudar a reflejar. Acá tienes para el sonido. Nos va a ayudar a reflejar lo que te estoy hablando ahora. A ese también. Uy, se fue a otro lado un ratito. Un momento. Mientras que los cuadramos bien ahí. Ok, a ver. El castillo. ¿En es serio? una servilleta enrollada. ¿Y te enseñaron a enrollar servilletas? Sí. Oh, wow, yo de hecho. Créelo o no, yo sé cómo doblar la casa de ópera de No Sydney. te creo. No, de verdad sí lo sé, y si quieres puedo mostrarte. Mira, Espera, dame un qué segundo. emoción. Buenas noches. ¿Ya han cenado con nosotros? Sí,
De hecho, este es nuestro restaurante favorito. Bienvenidos de vuelta. Oye, Linda, yo estoy seguro que no hemos venido antes. Qué raro. ¿En serio? Sí, de verdad no hemos venido. Oh, discúlpenme, dame un momento. De verdad, Sí, sí, sí. Oh, no pasa hay nada. problema. ¿Qué le gustaría ordenar, señor? Sí, bueno, ¿sabe qué? Creo que me gustaría pedir el salmón porque sí que suena delicioso. Es uno de mis favoritos, Oh, sí, bien. lo anoto. ¿Y señorita? Oh, yo pediré el filete miñón y el corte de Nueva York. Y el cirlón de 8 onzas, todo a término medio, por favor. Sí, fantástico. Esa es una gran elección. Gracias. Voy a traerlos muy pronto. Linda, eso es mucha comida, Es ¿no? que no solo ordené para uno, ¿sabes? Espera, ¿estás? ¿Me dices que estamos esperando? Sí, y él llegará pronto. ¿Y es un niño? ¡Oh, vaya! Sí, por supuesto. Santo cielo, Linda. que- Ok, esto debe ser Mira, una ahí de las está. más... Espera, Hola. ¿qué? Oh, bonjour. Perdón por llegar tarde. Ya pedí por ti. Oh, gracias, me conoces tan bien. Disculpa, ¿ustedes se conocen? Él es mi novio de la preparatoria. Tu novio de la preparatoria. Linda, ¿te puedo preguntar qué hace tu novio aquí? ¿Acaso llegué en un mal momento? Bueno, No. sí. Realmente no veo cuál es tu problema, Justin. Sí, yo tampoco veo el problema aquí. Ok, ¿quién eres tú? Cariño, alto ya, que me avergüenzas. Ah, Solo quería que todos tuviéramos una bonita cena en nuestro restaurante favorito. ok, primero que nada, jamás había estado en este lugar. Y segundo, ¿qué está pasando? Hola, bebé, perdón por llegar tarde, me perdí de algo. Ok, ¿en serio? ¿Y tú? Ok, tú, quítale la mano encima. ¿Y tú? ¿Qué está pasando? Siéntate, por favor, todo está bien, ¿sí? Todo está bien. Ángela, ¿esto es una especie de chiste? ¿Estás viéndote con estos tipos? Justin, los he conocido a ellos por más de lo que te he conocido a ti. Espera, ¿qué? ¿En serio estás celoso ahora? ¿Celoso? Ángela, por si se te olvidó. Estamos casados. Ok, y pasamos la mayoría de nuestro tiempo juntos. Yo te amo mucho más que a cualquiera de mis otros novios. Por eso siempre serás mi favorito. Tu favorito. ¿Hay alguien más de quien debas saber? Cariño, ¿hay algún problema aquí? ¿En serio? ¿El mesero? Dennis, estamos Ok, bien. de verdad no. Bien, la comida casi llega. Ok, de Muchísimas acuerdo, gracias. Ángela. Ellos tienen que irse. Y tenemos que hablar o se acabó. No puedo creer esto. Te estás portando tan egoísta. Oh, egoísta, sí. ¿Por qué siempre tienes que hacer que todo se trate de ti? Arruinaste nuestro restaurante favorito. Disculpa, lo siento. Sí, de verdad nunca he venido a este lugar. Y aquí está la comida. Cuando le hice Ok. Bueno, a ver si nos ven. Uy, la ¿Nos cámara, ven? no, Hola, no hola, ven. hola, hola. Y ya, ahí está bien. Lo que pasa es de que muchas veces llegamos al matrimonio con cosas del pasado. Y eso es lo que ahora queríamos hablar precisamente, ¿no? Porque cuando hablamos de la lascivia o la lujuria, ¿verdad? Es algo que realmente no se satisface. El Señor lo habló con claridad, que la persona que mira a alguien para desearlo y adulteró con esa persona en su corazón. Entonces, el Señor desea que nuestros matrimonios sean o se vivan en esa libertad que Dios nos ha dado para tener precisamente las relaciones sexuales, pero no podemos nosotros mancillar el hecho, no podemos llegar, porque definitivamente si le damos por un pequeño espacio, ¿no? Al pecado, a la lascivia, lo que va a hacer es tomar toda la casa, por así decirlo, ¿no? Porque es algo tan pequeño al principio que tú dices, entre comillas, yo lo puedo manejar, pero al final terminas siendo esclavo de ello y finalmente terminas dañando tu matrimonio y finalmente tu familia. Y ahora desde solteros, ¿no?
esa palabra el Señor no la dio solo para los casados. Nosotros tenemos que cuidar que miramos. Y a veces estamos aún viendo una novela, ¿no? Y vemos al galán que hizo de todo para casarse con ella y nosotros nos estamos imaginando al galán, que a nosotros nos están besando y que nosotros estamos yendo a ese lugar con el galán y estamos cayendo en ello, ¿no? Yo creo que en la mañana les hablaron sobre la parte de imaginación, ¿no? Estamos adulterando ahí porque si estamos deseando a alguien, ¿no? Y estamos imaginándonos, entonces tener sexo con alguien, ya estamos pecando en nuestro corazón. Ahora, nuestra intencionalidad no es ponerte condenación, porque Jesús no vino a este mundo a condenarlo, sino a hacerlo salvo. Pero tú tienes que saber que hay una lucha, entonces hay una lucha que el mundo contra nosotros, el diablo contra nosotros, pero también nuestra carne. Entonces, nuestra carne va a querer, entonces, lo que no le agrada a Dios y lo que nos hace daño a nosotros. Justo yo le decía a unas personas hace poquito atrás, le decía, muchas de las cosas que Dios nos dice en la palabra, conforme ha pasado los años y la ciencia ha avanzado, ahora corrobora que ese mandato de Dios fue lo mejor. En tiempos atrás, Dios dijo que no comieran de cerdos, y ahora se sabe que existe la triquina. Bueno, por eso no puedes comer cerdo en cualquier lugar, porque te puede dar la triquina, es un animal que se aloja en el cerebro y te crea parálisis, bueno, te crea algunas parálisis. Entonces, cosas, ¿no? Que Dios ha determinado en su Biblia y que no exactamente te la ha especificado, pero Él considera que como tú confías en Él y sabes lo mejor, vas a obedecer. Y a mí me encanta saber que pasen el tiempo y darme cuenta, ¿no? Cuando comienzo a investigar y saber resultados que han encontrado en la ciencia, en la psicología, y yo digo, wow, Señor, pero eso... Por esta razón dijiste esto, por esto lo mencionaste, ¿no? Entonces, no queremos que charlas como esta de todo el día y el próximo sábado sea para ti simplemente me ordenan, ¿sabes? Porque si tú lo tomas solamente porque me han dicho, me han ordenado, va a incrementar mayor pasión en ti para hacerlo mal. Tú tienes que este conocimiento, orar a Dios para que baje a tu corazón, para que sea una revelación en tu vida y tú puedas comportarte como Dios quisiera para tu cuidado, porque Él es el Dios que te ama. Amén. Entonces, Primera de Tesalonicense, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Si lo podríamos leerlo. Ok, aquí dice, por los demás hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que le agrada a Dios. Hasta ahí destacamos que dice que pidió encarecidamente, entonces significa que le da énfasis. Lo que te voy a decir es totalmente importante. ¿Y cuál fue lo más importante? Que vivan, que sigan progresando en el modo de vivir. Entonces, que yo tengo que ir creciendo. Hoy día me he enterado de una verdad y voy a esforzarme en Dios con sus fuerzas para crecer y mejorar esas áreas. No es quedarme llorando ahora, darme cuenta que he pecado, ¿no? Y tantas cosas que no he hecho bien, no es llorar ahorita, ¿no? Y sentirte mal y condenarte. No, es Señor, hice mal, perdóname, pero recibo tu perdón y voy a progresar en mi vida, en estas áreas, Señor, porque eso es lo que tú quieres. Ahora, tal como lo aprendieron de nosotros, de hecho ya lo están practicando, dice Pablo. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor. Habla, bueno, de discipulado definitivamente. Definitivamente, tal como lo recibieron, tal como sus discipuladores, tal como las exposiciones de esta semana y la otra semana, estamos instruyendo en la palabra. Tú eres el que tienes que tomar decisiones y no decido esto y esto no, decides con todo, con Dios o con nada, porque Dios te prefiere frío o caliente y no tibio. Entonces, si estás con Dios, debe ser tu decisión de seguirlo, ¿no? Pero sabiendo que tienes del Espíritu Santo para tu ayuda, seas soltero, seas padre, seas casado, porque eso es lo que el Señor le agrada, ¿no? Porque dice que hay que tener esa vida de progreso, no lineal, ¿no? Siempre igual, no crecer, no madurar más, seguir siempre el mismo, no cíclico, wow, quiero conquistar el mundo, hoy estoy desanimado, ay, tengo fe, uy, ya me siento mal. No es cíclico, es progresivo, me habla de crecimiento, me habla de ascenso, así debe ser nuestra vida.
La vida del justo es como la luz de la aurora que va en un momento hasta que el día es perfecto. Así es, ahora el versículo 3 en adelante dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. Si a veces buscamos cuál es la voluntad de Dios para mí, es vivir en santificación. Exacto. Y luego que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. O sea, con claridad. Clarísimo. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por lo tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Amén. En otras palabras, Dios nos da todo lo que necesitamos para vivir una vida de piedad y está en el Espíritu Santo. Necesitamos entonces reconocer que es por la gracia de Dios que nosotros podemos mantenernos en santificación. Y si te das cuenta que estás en pecado, es porque definitivamente nosotros nos estamos alejando de esa gracia y de Dios. Exacto. Entonces, vuelve otra vez en arrepentimiento al Señor. Si te estás dando cuenta que estás así, si conoces ya al Señor, es tiempo de volver otra vez al Señor. Entonces, mencionamos a Oseas, y en el capítulo 14 de Oseas precisamente hay una súplica de parte de Dios. Dios está diciendo, vuelvan a mí, en otras palabras, vuelvan a mí, y lo dice en el contexto de este profeta que se casó con esta infiel y que quería a Dios, que el profeta pudiera tener ese corazón, de que pueda entender el corazón de Dios. Dios quiere, a pesar de que somos su esposa, su iglesia, que volvamos a Él si es que estamos en rebelión, si es que estamos en adulterio espiritual. Él tiene el corazón de perdonarnos, de restaurarnos, de otra vez estar con nosotros y darnos de su gracia para vencer el pecado. Ese es lo Muchas parejas nos dicen, ¿no? ¿Cómo puedo hacer, no? Ya yo siento que mi esposo, mi esposa ya no me aman como antes y están queriendo ahora, ¿no? ¿Cómo solucionan? No vas a solucionar las cosas si primero no vuelves a Dios, porque algo ha pasado, algo ha sucedido en tu relación con Dios. Tenemos que volver a Dios. Dios es el único con el poder y la gracia para poder solucionar. Repito mucho las palabras, ¿no? Poder, para solucionar, ¿no? Cualquier conflicto y cualquier futura pérdida, ¿no? Porque no solamente es que tú te separes, ahí pierden los hijos, si es que los hay. Así es. Entonces, el amor nunca deja de ser, pero sí podemos apagarlo. Es como que hay una gran llama, agarras un balde de agua y lo tiras. El fuego, si yo vuelvo a prender, va a encender. Así es el amor, nunca deja de ser, pero sí puedes apagarlo, sí puedes disminuirlo, sí puedes meter otras cosas que sacan de ese lugar que le diste o que desde ahora estás queriendo darle a la persona que va a ser tu esposo o tu esposa. Entonces, el lecho sin mancilla, si estás soltero desde ahora, cuida de no mancillar, está en tus manos, en tu responsabilidad. Y si eres casado, no mancilles tu lecho, no mancilles tu cama, ni con el pensamiento, ni con acciones fuera, ni tampoco acciones dentro, porque recuerda algo, que lo que están casados, todo te es lícito, pero la Biblia es clara, donde dice que no te permite cosas contra natura. Esa es una. Y lo otro es invadir la conciencia de tu pareja. Si hay situaciones, sexualmente hablando, que la pareja no se siente bien haciéndolo, se siente que está pecando, el respeto debe estar ahí, porque amas a Dios y amas a tu pareja. Amén. Entonces, la palabra es clara, necesitamos crecer en nuestra vida, tiene que progresar, tiene que subir agradando a Dios. Dios no nos va a dar, ¿verdad?, un yugo que no podamos resistir. Entonces, ¿cómo nos dice eso, no? Y muchas veces escucho de los hombres, pero a nosotros es tan difícil. Pero por eso para el Señor todo le es posible. Necesitamos estar en cualquier área de nuestras vidas que sean débiles, necesitamos que el Señor se glorifique en nuestras debilidades. Amén. Se glorifique en nuestras debilidades. Entonces, nosotros tenemos que creerle al Señor
y poder tener ese sometimiento a Él. Así es. Y bueno, para terminar solamente recordarles lo que dijimos al principio de Elí, y en realidad muchas veces nosotros podemos ser así, recibir premios en el trabajo, ¿verdad? Por ser buenos trabajadores, pero en tu casa te quieren despedir. No, ¡Qué entonces buena! ¡Qué buena! tengamos cuidado con eso, y ahora al final, con el tema de los matrimonios, cuidemos nuestro lecho, así no estemos casados, ¿correcto? Cuidemos nuestro lecho y cuidemos nuestra santidad.